¿Qué tal? Muy buenas noches de este miércoles con reuniones del sector calzado. El sector calzado le pide al Ministerio un plan de modernización industrial para reforzar su competitividad. FICE y AEC plantean impulsar la automatización, la inteligencia artificial y el relevo empresarial para garantizar el futuro de la industria y sus componentes. Nuevo pabellón. Elche proyecta un nuevo complejo deportivo de 17.000 metros cuadrados en la zona sur del Raval. El nuevo recinto contará con piscina pública, pistas deportivas y zonas de ocio en una de las áreas de expansión de la ciudad. Esther Díez en Elche Noticias. La portavoz de Compromís estará esta noche en Elche Noticias para hacer balance de la actualidad municipal. En los deportes, más difícil todavía. El Elche Club de Fútbol tendrá que sufrir hasta el final tras perder por 2-1 en su visita al Real Betis. Los ilicitanos necesitan ganar los 2 partidos que restan o sumar al menos 4 puntos para tener opciones de seguir en primera. La Federación de Industrias del Calzado Español y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado han pedido al ministro de Industria, Jordi Hereu, medidas para modernizar y reforzar la competitividad del sector del calzado mediante automatización, inteligencia artificial, formación especializada y una mayor colaboración público-privada. La Federación de la Industria del Calzado Español y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado han trasladado al ministro de Industria, Jordi Hereu, una propuesta conjunta para reforzar la competitividad, modernización y continuidad industrial del sector del calzado y su industria auxiliar. Durante la reunión, ambas organizaciones han defendido la necesidad de impulsar una colaboración público-privada estable para hacer frente a retos como la presión sobre los precios, la transformación de los canales comerciales, la pérdida de base manufacturera o las nuevas exigencias en sostenibilidad y digitalización. FICE y AEC han solicitado que el calzado y sus componentes sean considerados un sector prioritario dentro de la política industrial española y plantearon la puesta en marcha de un programa piloto de modernización centrado en automatización, robotización, inteligencia artificial, trazabilidad y formación técnica especializada. Además, han reclamado medidas que faciliten la sucesión empresarial, el crecimiento de las empresas y la consolidación del sector para ganar competitividad internacional. Ambas entidades han pedido al Ministerio la creación de una mesa técnica de trabajo para concretar futuras líneas de colaboración y proyectos de modernización industrial. Abrimos crónica política. Compromís ha exigido a la Consellería de Educación que deje de financiar colegios que segregan por sexo como la Aitana de Elche y ha dado un plazo de 30 días antes de acudir a los tribunales. Gerard Fullana ha denunciado que estos conciertos deberían destinarse a reforzar la educación pública. Compromís ha dado un plazo de 30 días a la Consellería de Educación para acabar con la ilegalidad de usar impuestos para financiar centros que segregan por sexo. El diputado en les Corts de la formación, Gerard Fullana, ha explicado que el Gobierno valenciano ha destinado más de 70 millones de euros a colegios vinculados al Opus Dei, donde se imparte una educación diferenciada. En el caso de Elche, Fullana ha destacado que se ha renovado el concierto con el colegio Aitana por 10 millones de euros, donde el 93% del alumnado son chicos, salvo 13 chicas matriculadas en primero de primaria. El diputado de Compromís ha insistido en que estas cantidades se podrían destinar a la climatización de 200 centros o a la contratación de 2.000 docentes de apoyo. Fullana ha aclarado que, en el caso de no rectificar, la formación remitirá a esta cuestión en los tribunales. Además, ha reclamado al alcalde docente del centro en excedencia que no anteponga sus intereses personales. Volem començar dient que hem donat un termini de 30 dies a la Conselleria d'Educació per acabar amb una il·legalitat manifesta, no? I és utilitzar els impostos de la gent d'esta ciutat, de la gent valenciana, per a pagar una educació il·legal que separa als xiquets i a les xiquetes en classe. Així, en ells, en concret, la Conselleria d'Educació ha renovat recentment per valor de 10 milions d'euros el concert a un centre educatiu vinculat a l'Opus Dei, com és el centre Aitana, que separa a l'alumnat xic i a l'alumnat xica. En concret, el 93% de l'alumnat d'aquest centre està segregat. I, per tant, el que estan fent és fer trampes per continuar amb una educació que creu que els homes i les dones en aquesta societat no poden viure amb igualtat. En total, els valencians i valencianes estem pagant impostos per valor de 73 milions d'euros
per a mantindre el 100% del cost de 7 centres educatius, 2 a la província d'Alacant, l'Aitana en Elx i altre en la ciutat d'Alacant, que creuen que els xiquets i les xiquetes no poden anar junts en classe. En la província d'Alacant això ens costa 22 millones de euros. En este sentido, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha reclamado al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que solicite a la Consellería que acabe con estos conciertos para que destine recursos a la educación pública. Díez ha insistido en que es especialmente importante que se sume, dado que se está incumpliendo la legislación. Porten vora 3 anys sense convocar la mesa municipal del planificant. Les mocions que hem registrat des de Compromís, com per exemple aquesta climatització de centres educatius, no tenim notícies al respecte, no sabem res sobre el conservatori. Tenim un alcalde que no fa aquest paper de reivindicar aquelles millores que necessitem, i Compromís anem a seguir assenyalant-les i defensant este servei públic i defensant com no la comunitat educativa i especialment el professorat, que estos dies està de vaga i com sabeu molt mobilitzat a ells, també donant-los suport en totes les següents reivindicacions que són més que justes i el que al final busquen és poder educar en les millors condicions als nostres xiques i xiquetes. I volia afegir una cosa al que ha estat comentant Gerard. Sí que és important també recordar que la possibilitat d'acabar en aquests concerts se dona ara que la llei estatal ha entrat en vigor. Anteriorment no podien acabar aquests concerts perquè no existia l'empar de la llei estatal en aquests termes, però ara que la LOMLOE està vigent és quan existeix la possibilitat de que aquests concerts no es renoven. Per tant, jo crec que perfectament conscients, la Generalitat Valenciana del Partit Popular ha pres una decisió que va en detriment al final de la igualtat y de la convivencia entre xiques y xiques. En este sentido, Míriam Hurtado, de Més Compromís, ha destacado que la segregación por sexos busca atacar los avances en materia de igualdad. Hurtado ha añadido que es intolerable que se sostengan estos centros, dado que esta discriminación hace más grande la brecha de oportunidades para las mujeres. Aleshores, no s'entén que una peça tan important com és l'educació per a aconseguir aquesta igualtat estiga finançant-se aquesta segregació per sexes. Tenim, com ja hem comentat, un professorat, unes famílies mobilitzades esta setmana tenim davant una vaga històrica que precisament busca això, millorar l'educació per a garantir que totes tinguem aquesta igualtat d'oportunitats. Aleshores, en aquest context en què estan intentant carregar-se els avanços del feminisme, en el que estan intentant carregar-se una educació pública de qualitat que busca precisament aquesta igualtat, veiem un govern que el que fa és tot el contrari al que demana la societat. Per això creiem que és intolerable que la Conselleria continuï finançant aquests centres que segreguen per sexes. No és una decisió madurativa, com ens volen fer creure, no hi ha darrere cap criteri pedagògic, simplement és discriminació, és continuar perpetrant uns rols i uns estereotips de gènere que ens fan molt de mal a les dones, però al conjunt de la societat també, i és, en definitiva, anar en contra d'aquesta igualtat i fer més gran encara la bretxa de drets, de llibertats i d'oportunitats entre dones i homes. El Partido Socialista en Elche ha denunciado el colapso en la tramitación de la dependencia y ha reclamado al gobierno local un plan de choque urgente para reducir los retrasos, después de asegurar que hay familias que llevan más de 1 año y medio esperando respuesta a sus expedientes. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado el colapso en la tramitación de la dependencia en Elche y ha asegurado que existen familias que llevan más de 1 año y medio esperando una respuesta clara sobre sus expedientes. El concejal ha reclamado al Gobierno municipal de PP y Vox un plan de choque urgente para desbloquear trámites, reforzar equipos y mejorar la coordinación administrativa. Valera ha afirmado que la situación ya no se puede considerar un retraso puntual, sino un problema de gestión que afecta directamente a personas mayores, dependientes y familias cuidadoras. El concejal socialista ha recordado que el síndic de Greuges ya ha advertido de incumplimientos de plazos y falta de transparencia en estos procedimientos. Mariano Valera también ha exigido al Ejecutivo local que publique los datos reales sobre expedientes pendientes y su antigüedad. Además, ha criticado que mientras existen retrasos en dependencia se devuelva dinero de servicios sociales y ha insistido en que la dependencia es un derecho reconocido por ley. Lo que está ocurriendo con la dependencia en el municipio de Elche es ya insostenible. Nos están llegando familias con el expediente registrado hace más de 6 meses, que es el plazo legal, pero también con plazos de 1 año
o un año y medio sin saber nada, sin que nadie le dé una respuesta. Y esto no lo está diciendo el PSOE, lo está diciendo el síndic de Greuges, que está denunciando falta de transparencia por parte del Ayuntamiento de Elche, incluso vulneración de los derechos. Y lo que nos va a contestar la señora Lastra ya lo sabemos, que hay más personal, que se ha bajado las listas de espera, incluso que es el PSOE quien está liando. Miren, las familias no necesitan más excusas, las familias necesitan respuestas. Y si todo funciona tan bien como dice el gobierno, que presenten los expedientes y las esperas que llevan, que presenten los expedientes con más de un año sin solución. Miren, esto no es ir en contra de los trabajadores de servicios sociales, que bastante hacen ya con los medios que tienen. Estamos señalando la mala gestión del Partido Popular y Vox. La dependencia no puede esperar. Cuando una persona está esperando más de un año y medio, no está esperando un expediente, está esperando una ducha, una comida, una salida, en definitiva, una vida digna. Le pedimos al señor Ruz que sea responsable, que actúe con responsabilidad, porque la dependencia no entiende ni de fotos ni de vídeos, solo entiende de soluciones ya. Vox Elche ha presentado una moción al Pleno de mayo para defender la prioridad nacional en las ayudas sociales, vinculándolas al arraigo y a la contribución a la economía nacional. La formación también rechaza la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular y advierte de una supuesta saturación de los servicios municipales. Vox Elche ha presentado una moción al Pleno del mes de mayo para defender la prioridad nacional para que las ayudas sociales estén vinculadas a un arraigo estricto y a la contribución a la economía nacional. La formación ha insistido en que el Ayuntamiento no destine recursos extraordinarios como horas extra o refuerzos de personal a facilitar procesos de regularización para que la prioridad presupuestaria y operativa siga siendo la prestación de servicios a los ilicitanos e ilicitanas. En la moción además apuestan por la repatriación de todas las personas migrantes en situación irregular. En este sentido han mostrado su rechazo al proceso de regularización extraordinaria que califican como un premio a quienes vulneraron las leyes. Asimismo, han asegurado que esta política genera un inevitable efecto llamada y supone un agravio para la ciudadanía que cumple las normas. También denuncian en su propuesta que el proceso de regularización está provocando una afluencia masiva en servicios municipales. En el escrito apuntan a que existe un riesgo real de colapso de la atención ordinaria con recursos públicos locales desbordados, retrasos en la tramitación de expedientes y una presión inaceptable sobre los funcionarios para emitir informes de vulnerabilidad sin garantías. Insisten en que estos documentos deben basarse únicamente en hechos objetivamente acreditados tras evaluaciones técnicas completas. La propuesta es una directriz del partido a nivel nacional que ha ordenado a sus grupos municipales a retar al Partido Popular con la prioridad nacional en los ayuntamientos con motivo del proceso de regularización de personas migrantes. Tras lograr incluir esta cuestión en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón, Vox ha decidido llevar al debate a los consistorios para convertirlo en uno de los ejes de su campaña de cara a los procesos electorales. El objetivo del partido es forzar al PP a posicionarse entre asumir el discurso de Vox o alinearse con la izquierda. Sin embargo, las personas en situación irregular en España no pueden acceder de forma general a ayudas estatales o prestaciones contributivas, ya que éstas requieren residencia legal, cotización previa o determinados niveles de renta. No obstante, sí existen ayudas de emergencia y servicios básicos gestionados por ayuntamientos, entidades sociales y ONGs destinados a cubrir necesidades fundamentales y situaciones de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado la redacción del proyecto para construir un nuevo complejo deportivo en Puertas Coloradas y el sur del Raval, con una superficie de 17.000 metros cuadrados que incluirá piscina pública, pistas deportivas, zonas de ocio y espacios biosaludables, y el proyecto deberá estar listo en 2 meses para iniciar posteriormente la licitación de las obras. Nos encontramos en el solar junto a las Puertas Coloradas y la zona sur del Raval, donde se está elaborando un proyecto de construcción de un nuevo pabellón deportivo con piscina, vestuarios y pistas tanto de fútbol como de baloncesto. Este proyecto era una gran petición de los vecinos y tendrá que ser presentado en 2 meses con un presupuesto de 170.000 euros. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado la adjudicación de la redacción del proyecto para construir un nuevo espacio deportivo en la zona de Puertas Coloradas y el sur del Raval, concretamente en el cruce de las calles Vicente Antón Selva, Pintor Juan de Juanes y el Jardín Oftalmólogo Fernando Soler. El futuro complejo ocupará una superficie de 17.000 metros cuadrados y contará con una piscina pública, además de distintas instalaciones deportivas y zonas de ocio al aire libre. Según ha explicado Ruz, el objetivo es dotar de nuevos servicios a la zona en expansión de la ciudad, que actualmente dispone de amplios descampados y menos saturación urbanística. El proyecto, cuya redacción se ha adjudicado por un importe de 170.000 euros, deberá estar finalizado en un plazo de 2 meses. Una vez concluido, el Ayuntamiento iniciará la licitación de las obras para comenzar la construcción del recinto en unos terrenos de titularidad municipal.
Nos encontramos frente a una parcela de 16.300 metros cuadrados, una parcela muy importante, además una parcela muy esponjada, como veis, muy abierta, una parcela que tiene muchísimas posibilidades, y la idea es construir básicamente pistas deportivas, desde fútbol a baloncesto, y una piscina descubierta que dé servicio también igualmente, no solamente a los vecinos de este barrio, sino pues una piscina pública a todos los vecinos de la zona sur de la ciudad de Elche, ¿no? Pensando también en la zona sur del sector Quinto, la zona sur del centro histórico, la zona sur incluso de todo el entorno de las inmediaciones del Instituto de la Asunción, del Hospital General y demás. Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, ha explicado que entre las instalaciones previstas destacan un patinódromo y pista de velocidad, 2 pistas de pádel, 2 zonas de petanca, espacios biosaludables, una zona de calistenia, vestuarios y áreas de aparcamiento. Román ha señalado que este nuevo espacio deportivo busca responder a una demanda de los vecinos y vecinas de la zona sur de Elche, además de los clubes, y ampliar la oferta pública de instalaciones deportivas en el municipio. Creo que está cubierto en la ciudad, ¿no? Y estas pistas, como decía el alcalde, responden también a una demanda de los clubes, ¿no? Tenemos el patinaje que están entrando prácticamente en parkings y demás. Es obligatorio casi que los clubes que no tienen instalaciones en otro sitio vengan y se completen aquí. El fútbol, el baloncesto, el voleibol están creciendo muy rápidamente y lo que demandan. Recuerdo que tuvimos el año pasado una reunión con todos los clubes y no nos demandaban financiación, sino nos demandaban pistas, y esto pues viene a cubrir un poco la necesidad también de los clubes. Ha sido un estudio entre vecinos, clubes y los técnicos que conocen la demanda deportiva de esta ciudad. El Festival Diversa celebrará una nueva edición del 15 al 23 de mayo en Elche con actividades culturales y reivindicativas vinculadas al colectivo LGTBIQ+, como mesas redondas, presentaciones de libros, proyecciones y conciertos. La programación culminará el 23 de mayo en el Centro Cultural L'Escorxador con el pregón de Sarón, actuaciones de Julieta y el DJ Don Fluor, además de diferentes espectáculos y actividades abiertas al público. Nos encontramos en el Centro Cultural del Escorxador, donde el Ayuntamiento de Elche junto a Diversa ha presentado el programa de actos que se van a llevar la semana que viene a cabo, entre los que encontramos presentaciones de libros o charlas sobre el colectivo LGTBI y que culmina el sábado 23 con el pregón y las actuaciones de la reconocida cantante Julieta. El Festival Diversa celebrará el próximo sábado 23 de mayo a las 22 horas en el Centro Cultural del Escorxador su nueva edición con un programa de actos que se inicia este viernes 15 de mayo con una mesa redonda en el Centro de Congresos sobre la historia de la moda y la revolución queer. La agenda culminará el sábado 23 con el pregón de la mano de Sharon, la ganadora de la segunda edición de Drag Race España, que previamente a las 19:30 horas realizará el show de Big Star. Durante la noche también actuarán la cantante Julieta y el DJ Don Fluor. Asimismo, a lo largo de la semana se llevarán a cabo presentaciones de libros y programas de radio relacionados con el colectivo, ponencias sobre mayores LGTBIQ+, proyecciones en los cines Odeón y una bombo quiz party musical a cargo de la asociación Dimove, un bingo musical con referencias al colectivo. Los actos son totalmente gratuitos y de libre acceso hasta completar aforo, a excepción del show y del festival, que tienen un coste de 10 y 5 euros respectivamente. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del Gran Teatro, Instaticket o una hora antes del concierto en la taquilla del Escorxador. El director y ejecutor del festival, José Luis Mas, ha explicado que desde la organización se pretende con estas actividades respetar y sobre todo subrayar el eslogan que se fijó en su creación en 2009, más visibles, más posibles. Respetar el eslogan que se puso desde el principio, desde la edición del 2009, que es cuando empezó, más visibles, más posibles, y son una serie de actividades culturales y sociales. Pues por ejemplo, este año vamos a hablar de mayores LGTBI con Fernando Armenteros y la expresidenta de COGAM, que forma parte de la Fundación 26 de diciembre, habla sobre todo pues, de la doble discriminación que sufre el colectivo LGTBI en las residencias, por ejemplo, que son discriminados por mayores y también por pertenecer al colectivo, y va a ser una charla muy interesante. La UMH organiza en Elche su segundo concurso de tortilla de patatas en el campus de Altavix. El evento, impulsado por la Universidad Miguel Hernández, se celebra con degustaciones, premios y el clásico debate con o sin cebolla como protagonista. Bueno, pues nos encontramos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se está llevando a cabo esta segunda edición del concurso de tortillas de patatas. Podemos ver una gran participación por parte de los estudiantes que están expectantes por llevarse esos premios que da la universidad. Podemos ver cómo están ya empezando a preparar las tortillas y nada, vamos a hablar con ellos para ver cómo llevan el proceso.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha celebrado su concurso de tortilla de patatas, una actividad que combina gastronomía, convivencia y ambiente universitario en el campus de Altavix. El evento tendrá lugar el 12 de mayo de 2026 entre las 13 y las 15 horas en la plaza del edificio Altavix y está organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación. La propuesta invita a la comunidad universitaria a demostrar sus habilidades culinarias con uno de los platos más tradicionales de la cocina española, en un ambiente festivo y participativo en el que no faltará el debate clásico, con o sin cebolla. Desde la organización señalan que el objetivo es fomentar la convivencia entre estudiantes, generar actividad en el campus y promover la participación en iniciativas lúdicas que refuercen el sentimiento de comunidad universitaria. Los participantes podrán optar a diferentes premios, mientras el público disfruta de degustaciones y una jornada de ocio en el entorno del campus. Especial. ¿Qué tiene de especial? Los que lo están haciendo. No, vamos, ni chicote. Si viene aquí, pesadilla en la cocina, vamos. Bueno, siempre dicen que la cebolla es ese punto especial, ¿no? A nosotros siempre nos gusta con cebollita. ¿Y cómo la vais a hacer? ¿Poco hecha? ¿Muy cuajada? Y a medio camino, pero en la línea de salida. No has hecho ni una tortilla en tu vida, ¿no? Yo corto patata porque me han mandado con la patata, pero no tengo ni idea. O sea, haciendo veo que solo trabaja uno y que el resto mira. No, el resto apoyamos, damos... ¿Es la primera que peláis en vuestra vida? Yo no. Además pelo muchas. ¿Cómo estáis distribuyendo el trabajo? En base a la estrella. Cuéntame un poco cuál es tu secreto. Bueno, al final, si lo contara la gente lo podría saber, por ejemplo, ya está escuchando. Al final tú tienes que tener un líder. Tú eres la niña mal en tortillas. Tengo mucha tortilla. Que vengan los compañeros y que nos dé más órdenes. Ganar y ya está. A darlo todo, a dar guerra, porque tenemos mucho que dar aquí. Seguimos aquí en Elche Noticias con la ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos municipales. Esta noche de miércoles el turno de Compromís. Esther Díez, bona nit. Molt bona nit. Bueno, estamos en esa jornada de huelga educativa, una huelga indefinida, ya es el tercer día. Para mañana está prevista una reunión, un encuentro entre la Consellería y los principales sindicatos. ¿Qué espera de ese encuentro? Bueno, pues a mí me gustaría pensar que la Consellería de una vez va a entrar en razón, va a entender la importancia de las reivindicaciones que el profesorado ha puesto encima de la mesa y que yo creo que apoyamos además la mayoría de la comunidad educativa, y que entienda que tienen que garantizar condiciones dignas de trabajo, lo cual redunda también, ¿no?, en una mejor calidad educacional para todo el alumnado, en lugar de intentar chantajear, ¿no?, al profesorado o a los padres, ¿no?, como nos han hecho enviándonos esa carta política sin ningún tipo de justificación. Lo que espero es eso, que entren en razón de una vez y atiendan a las peticiones del profesorado, que son más que justificables y que necesitan una respuesta urgente. Desde el Partido Popular, también desde Vox, se le responde a los profesores, a la comunidad educativa, que por qué estas protestas no las hacían cuando gobernaba Partido Socialista y Compromís. Bueno, yo creo que primero hay que poner en contexto lo que han supuesto unas legislaturas y lo que han supuesto otras. Las legislaturas del Botánic y del gobierno de izquierdas aquí en el ayuntamiento supusieron poner en el centro, de hecho, las políticas educativas. Se puso en marcha ese plan Edifican que ha permitido mejorar muchas infraestructuras educativas de nuestro municipio, pero además hubo un aumento mucho mayor del profesorado, una bajada de las ratios, un aumento de los recursos generalizados, de las condiciones de trabajo, lo cual no quiere decir que estuviera todo perfecto, desde luego, ¿no?, pero que además lo que se hacía era tener una negociación, ¿no?, y un diálogo mucho más fluido con todas las plantillas, y por eso había vías, ¿no?, para solucionar los problemas frente a un gobierno del Partido Popular apoyado por Vox. Recordemos que, bueno, otra vez, si es protagonista por algo en educación, es por los recortes, es por abandonar planes buenos como el plan Edifican, aquí con la connivencia, por cierto, absoluta de Pablo Ruz, que ni siquiera su plan estrella del conservatorio va a salir adelante en esta legislatura, y ese es el resultado, ¿no?, y las diferencias de gobernar de una manera u otra y de ver la importancia que cada uno le da a un servicio público tan esencial. Hoy han vuelto a reclamar al ayuntamiento que se convoque en la mesa de Edificant. Así es, ¿no?, que lleva años sin reunirse, que estamos hablando además de un plan que es objetivamente bueno, que ha permitido, como digo, reformar y llevar a cabo nuevos colegios e institutos en nuestra ciudad, y que ahora el Partido Popular ha dejado en un cajón. Están haciéndose las obras del Colegio Les Arrels y del Virgen de la Luz, porque los anteriores gobiernos autonómico y local de izquierdas lo pusimos en marcha, pero lo cierto es que todas las obras que quedan pendientes, ya hablaba antes del conservatorio, pero hay también otra realidad urgente, que es la de muchos centros de secundaria de la ciudad que están en condiciones muy precarias y que necesitan de esa actuación urgente,
que no sabemos absolutamente de ninguna reivindicación por parte del alcalde. O sea, ¿para qué nos sirve Pablo Ruz entonces? Si no es capaz ni de poner en marcha sus propios proyectos, pero ni de pedir lo que tiene que reclamar al resto de administraciones, entonces ¿para qué queremos este alcalde? Le preguntábamos al alcalde por ese plan Edificant sobre la secundaria y decía que quien diga que los institutos, la reclamación tiene que venir por parte del ayuntamiento de que se hagan esas actuaciones, es que no entiende cómo funciona el sistema, porque no son competencia municipal, sino que son competencia autonómica. Bueno, un alcalde que está acostumbrado a intentar hacer política estatal, ¿no?, en el ámbito municipal, yo creo que sabe perfectamente que es a él, como máximo representante de esta ciudad, a quien le toca ser reivindicativo, a quien le toca llamar a la puerta de sus compañeros de Valencia y exigirles esas inversiones que son urgentísimas en centros como por ejemplo el Severo Ochoa, que además de no tener este laboratorio de ciencias, ¿no?, que piden pues el profesorado y el alumnado de estos ciclos y de la rama científica del centro, que vemos cómo soporta al doble del alumnado de lo que tendría que ser, ¿no?, para lo que fue construido, que vemos como el Instituto de Torrellano está también con barracones, que vemos cómo están las condiciones precarias del Instituto de la Torreta, el Instituto de la Asunción, que necesita esa actuación también de manera estructural, Pere Ibarra, o sea, hablamos de tantos centros educativos que están necesitados de una inversión urgente, que lo mínimo que puede hacer este alcalde es responsabilizarse y llevar por bandera estas demandas en lugar de quedarse callado para no molestar a sus compañeros de partido. ¿Cómo valora la justificación que dan desde la Consellería respecto al cierre, por ejemplo, de ciclos como la modalidad presencial de promoción de igualdad en el Victoria Kent? Aseguran que se cierra porque no hay inscripciones en ese módulo. Bueno, yo creo que es injustificable en términos generales, ¿no?, porque hablamos de la formación profesional, que además ha tenido mucho auge en los últimos años porque permite una salida laboral a veces pues mucho más rápida, ¿no?, que cuando la gente tiene estudios universitarios, y por tanto lo que tendrían que hacer desde la Consellería es apostar por promocionar, divulgar y dar difusión a todos estos ciclos formativos. Es verdad que además vemos con especial preocupación lo que ocurre, ¿no?, con esa supresión de la modalidad presencial en el ciclo de promoción de la igualdad del Instituto Victoria Kent, que recordemos fue el primero que se implantó en toda España, que es un centro referente a nivel estatal, pero que además llevan a cabo esa labor de asesoramiento, de ayuda a entidades públicas, a entidades privadas en su día a día, que va a desaparecer si se cargan este ciclo. Por tanto, además de tener ese menosprecio, ¿no?, a la formación profesional en nuestra ciudad, lo que vemos además es cómo tienen esa inquina en una titulación en la que se habla de unas políticas de género que, recordemos, tratan de atacar de todas las maneras posibles. Hace unos días pedía o planteaba que en el Pleno Municipal va a llevar la reprobación al insulto que le profirió el concejal de Vox, Samuel Ruiz. ¿Cómo ha vivido toda esta situación que se desarrolló desde el pasado Pleno? Pues la verdad es que mal, o sea, lo voy a reconocer, ¿no? Al principio estaba estupefacta porque no me podía creer que en un pleno municipal se me estuviera insultando con esa impunidad, además, ¿no? Porque aunque la presidenta del pleno dijo que se retiraba del acta de la sesión, vimos como había un alcalde que no fue capaz de condenar con rotundidad lo que acababa de ocurrir. Y es un tema que ha cogido mucha dimensión, no porque sea un ataque contra mí en particular, sino porque las personas demócratas vemos que ha sido un ataque a las normas de convivencia colectivas, ¿no?, a esos principios democráticos los cuales se supone que tendríamos que basarnos todos, y especialmente los representantes políticos, que debemos ser ejemplares, ¿no?, en el ejercicio de nuestro cargo. Después he sentido indefensión, ¿no?, porque por una parte sí que he tenido el apoyo de mucha gente y lo quiero agradecer, ¿no?, de manera muy clara. Digo, independientemente del color político de esas personas, yo creo que sí que ha habido, ¿no?, como un hartazgo generalizado y una sensación de decir hasta aquí, o sea, ya está bien, pero sí que hay indefensión en los ámbitos municipales, como por ejemplo digo el día del pleno, y sobre todo en los días posteriores, en que, recordemos, el concejal de Vox lo que ha hecho es reafirmarse y repetir incluso esos insultos, donde he visto como incluso la portavoz del gobierno y miembro del Partido Popular ha dicho que es que yo estaba sacando rédito político de esto, que yo estaba haciendo propaganda. O sea, en lugar de señalar a quien está agrediendo verbalmente, ha querido señalarme a mí por denunciarlo, y esto ya me parece gravísimo, y por tanto también esa frustración que uno siente, ¿no?, cuando se siente indefenso, porque es inexplicable. Hoy he escuchado al alcalde decir que no va a reprobar al señor Ruiz. Para empezar, la reprobación va dirigida al insulto.
Entonces, si tenemos claras las normas de convivencia, ¿cómo no van a condenar un insulto? Y lo digo porque es un alcalde que está especializado a lo largo de esta legislatura en poner de manifiesto lo que él considera que son ofensas personales, ¿no? De hecho, recordemos que dice que no nos llama a los grupos municipales a sentarnos a tener un debate, ni que sea a principio de curso político, pues que él se ha sentido muy ofendido, en este caso por el Grupo Socialista. Y ese mismo alcalde es capaz de decir que no va a reprobar un insulto que se ha producido en el Salón de Plenos y que ha provocado la indignación mayoritaria de esta ciudad. Decía antes, y lo vuelvo a repetir, ¿para qué nos sirve este alcalde ahora? Si no nos sirve para traer inversiones a esta ciudad, si no nos sirve para que se lleven a cabo los grandes proyectos que prometió, pero ni siquiera nos sirve para mantener las normas de convivencia básicas, entonces ¿para qué nos sirve Pablo Ruz aquí? 2 días después de ese pleno le llamó para intentar que se rebajase la tensión en el pleno. ¿Le ha vuelto a llamar después de que usted anunciase que va a hacer esa reprobación? Le he llamado yo, de hecho. Me llamó 2 días después, efectivamente, de que eso sucediese, para decirme que le había hecho a Samuel Ruiz que hablara conmigo. Yo le expliqué que esto no iba de que hablara conmigo en un pasillo, esto iba de que hubiera una disculpa pública a un daño que se ha hecho de manera pública. Y le dije además, ¿no?, le expresé mi malestar porque no hubiera habido esa contundencia y esa rotundidad en el pleno, a lo que obviamente pues no pudo contestarme, porque yo creo que a ojos de todo el mundo se vio, ¿no?, como esto no se había producido, ni ha pasado el resto de días, donde Pablo Ruiz lo que ha tenido es pues un discurso como muy genérico, muy equidistante, ¿no?, en el que intentan meternos a todos en el mismo saco, y esto no lo vamos a consentir. Quiero decir, no es casual que quien ha preferido ese insulto es un concejal que ha vertido discursos de odio contra personas migrantes, un concejal que ha atacado a los colectivos de cooperación de este municipio, que además ha intentado ultrajar un poco la labor que llevan a cabo las organizaciones por la diversidad, las organizaciones feministas. O sea, no es casual en absoluto, ¿no? Y entonces yo creo que esto no lo podemos consentir. Y al día siguiente, cuando en un medio de comunicación el concejal de Vox repitió ese insulto, se reafirmó en esos improperios, pero además la concejala del Grupo Popular alentaba, ¿no?, un poco todo aquello que estaba pasando, le llamé para mostrarle mi total indignación, que él no me dio ningún tipo de respuesta clara y no he vuelto a hablar con él del tema. ¿Se ha cruzado con Samuel Ruiz? Sí. ¿Y qué ha pasado en eso? Pues lo único que ha llegado a decirme en una esfera antes de entrar a un medio de comunicación, bueno, intentaba separar los escenarios, ¿no?, como si no fuésemos las mismas personas cuando entramos a un salón de plenos cuando fuera. Yo, pues bueno, entenderán que a las personas que me insulta tengo a bien pues no dedicarles mucha atención, y le dije que obviamente me parece que había traspasado una línea que era absolutamente injustificable, que además que yo creo que lo que hace es intentar validar ese tipo de comportamientos dentro y fuera del pleno, y eso es muy, muy peligroso en democracia. Por tanto, yo creo que ha pasado una línea a ojos de las personas demócratas que tenemos que frenar colectivamente. ¿Cree que la solución, como propone el alcalde, es rebajar el tono? Yo aquí hago una reflexión. O sea, yo no le voy a comprar al alcalde aquello de es que hay mucha polarización y hay mucha tensión. Claro que hay tensión. ¿Cómo no va a haber tensión en una legislatura en la que hay formaciones políticas que están atacando derechos y libertades que estaban consolidados? Formaciones políticas que están vertiendo discursos de odio en el pleno. Por supuesto que Compromís vamos a ser vehementes frente a eso, y vamos con más contundencia se cabe, ¿no?, viendo cómo están derivando todo ese tipo de discursos de las formaciones de ultraderecha con el amparo y el voto a favor del Grupo Popular en muchas ocasiones. Una cosa es esa, pero eso no quiere decir que en Compromís no tengamos claro los límites del respeto institucional, como siempre hemos hecho. Y además, yo por mi formación de periodista intento ser muy rigurosa, ¿no?, con el tipo de afirmaciones que hago, argumentándolos. Además, creo que caer en el insulto o caer en descalificativos personales como los que yo he recibido en el pleno es que desacreditan absolutamente a quien los dice, ¿no?, porque demuestra que no tiene argumentos para combatir. Fíjense que al final esta va a ser la legislatura en que lo que vemos es el silencio, sobre todo, de los grupos del gobierno, que esto es algo insólito, que en todos los temas que les parecen espinosos se quedan callados, que hablan en la explicación de voto para no tener que debatir, y eso muestra la pobreza de sus argumentos, y además de eso lo que tenemos son los insultos, los ataques y los descalificativos. Yo creo que esto hace una radiografía muy clara de en qué momento político nos encontramos, desgraciadamente. Al margen de ese insulto, desde Vox le reprochan no haber apoyado ese refuerzo a la policía como pedían en la moción. Tengo que decir que es una moción que lo que intentaba vender es que vivimos, pues no sé, en una ciudad sin ley absoluta, que de esto entiendo yo que tendrán que pedirle explicaciones al alcalde, que es el responsable en seguridad, porque a mí lo que me parecía en realidad de esa moción es que era un cuestionamiento del trabajo que estaba haciendo
haciendo Pablo Ruz como responsable de la policía local. Y yo lo que les dije es que no iba a consentir que utilizaran el falso argumento, ¿no?, y el cinismo de decir que estaban defendiendo a las mujeres de agresiones, cuando son la formación política que cuestiona las políticas de género, que cuestiona las organizaciones feministas, que se niega a condenar la violencia machista, recordemos esto es gravísimo, y por tanto que me parecía de un cinismo que yo desde luego no iba a apoyar. ¿Que le den más medios a la Policía Nacional? Por supuesto que sí, apoyo al trabajo que ellos están realizando y además así lo sabe perfectamente el comisario de la Policía Nacional, pero a comprarle ese marco discursivo a Vox, no, en absoluto. Vox va a presentar en el próximo pleno una moción para defender lo que se llama la prioridad nacional, donde se priorice a las personas, en este caso ilicitanas, por delante de personas extranjeras. Hablan de saturación de servicios, de repatriación de personas ilegales, de un efecto llamada por ese proceso de regularización de personas migrantes. ¿Qué le parece esta moción? Me parece vergonzosa, absolutamente, ¿no? Y que bueno, muestra, ¿no?, qué tipo de formación política es Vox. Ya le dije a la señora Rodil que llevara cuidado, ¿no?, porque una persona que con un origen migrante ya le ha pasado en Estados Unidos, que muchos, ¿no?, de las personas que estaban apoyando a Trump después han ido la policía a por ellos para devolverlos y repatriarlos a casa, que lleve cuidado, ¿no?, con lo que uno pide, no sea que vaya a arrepentirse. A mí me parece, vamos, absolutamente descorazonador. Vivimos en tiempos en el que algunos quieren enarbolar la bandera del odio, ¿no? Parece que esté de moda ser mala persona, defender, atacar a los otros, y sobre todo yo creo que lo que buscan con esto es ocultar una cuestión muy clara. Vemos de manera muy evidente cómo Vox en los últimos años lo que intenta es hacer una guerra del último contra el penúltimo, cuando en realidad pues las personas migrantes, las personas trabajadoras, hayamos nacido o no en esta ciudad, lo que nos enfrentamos son a problemas de un sistema económico que está colapsado, porque es imposible sostener esta burbuja de la vivienda que nos lleva a precios desorbitados, es imposible sostener esta subida de los precios de la cesta de la compra, del precio de la factura de la luz, de la factura del agua, que la subió Pablo Ruz, por cierto. Y esto no va de que nos peleemos unos trabajadores contra otros, ¿no? Esto va de que haya políticas que redistribuyan la riqueza y que señalen a los poderosos, ¿no? A esos a los que Vox y el Partido Popular les bajan mal los impuestos, vamos a recordarlo, a costa de recortarnos los servicios públicos al resto. Por tanto, no engañan a nadie. O sea, quiero decir, aquí ellos lo que hacen son unas políticas para defender a las élites, que es lo que han hecho siempre, intentando lanzar un discurso fácil a las personas que efectivamente lo están pasando mal y que yo entiendo, ¿no?, que en un momento de incertidumbre así se agarren a discursos fáciles, pero ya han visto lo que pasa cuando gobiernan, no nos engañan, ellos siguen haciendo políticas para los mismos pocos de siempre y lo demuestran, por ejemplo, en temas tan claros como los de la vivienda. Hablando de vivienda, ¿qué le parece ese plan de vivienda que ha aprobado el Gobierno? Yo creo que es un plan insuficiente y que llega tarde. O sea, la problemática de la vivienda la viene arrastrando, bueno, en nuestro caso los ilicitanos y ilicitanas desde hace años, ¿no? Y me parece que se tendría que ir mucho más allá, teniendo en cuenta la dimensión y la magnitud de la que estamos hablando, de que en algunos sitios pasa a ser casi imposible, ¿no?, el poder alquilar una casa. Dicho esto, hay un plan encima de la mesa, pues que el ayuntamiento se acoja, porque bueno, después de estar viviendo como Pablo Ruz pues nos vota en contra de regular los precios del alquiler, de ordenar los apartamentos turísticos, de aumentar la inspección para que los grandes propietarios, que son los que tienen 10 o más viviendas, o paguen el impuesto por tener casas vacías o las pongan en circulación, y que incluso vote en contra de crear una mesa de la vivienda con todos los agentes implicados, pues como mínimo que se acoja a este plan, ¿no?, que podamos meter ahí todas las actuaciones que son necesarias para esta ciudad. Espero que así sea, porque lo que hemos visto en el último pleno es que lo que hacen es quitar y rebajar esas ayudas al IBI que habíamos puesto en marcha en el anterior gobierno de izquierdas, que se habían consolidado mucho en esta ciudad, y en lugar de estar atendiendo a esa emergencia, lo que hacen es ir recortando sobre lo que había en marcha. Y tengo que decir también que el plan este de Casa Fácil que ha puesto encima de la mesa, pues es un plan que va a llegar a muy poquitas personas, que recordemos, además se hace con el sistema de las viviendas protegidas de Alicante, que ya sabemos cómo ha acabado, y en el que además las constructoras se quedan un margen de beneficio de 5 millones de euros. Entre esas actuaciones prioritarias
Canarias está a avanzar en la regeneración urbana del barrio de San Antón. El Partido Socialista le pedía a la Generalitat que se adhiriese a este plan de la vivienda. El Partido Popular hacía el llamamiento al Gobierno de España. Compromís, ¿a quién le reclama? A los dos, por supuesto. O sea, yo creo que son las dos administraciones las que tienen que garantizar que se va a completar esa regeneración urbana del barrio de San Antón. Y después, desde luego, ¿no?, que haya políticas públicas que también nos permitan avanzar en otros barrios que lo necesitan. En la anterior legislatura conseguíamos además esos fondos europeos para rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual, pero hay muchísimas más viviendas en Carrús, en el Toscar, por hablar, ¿no?, de las dos zonas así más concretas, que necesitan de este tipo de actuaciones, que son viviendas que no tienen ni ascensores, que además con una mala calidad constructiva que hace pues que sus habitantes necesiten también de estas actuaciones, y yo creo que eso es lo que tenemos que ser ambiciosos en lo que le demandamos a las dos administraciones para actuar en una ciudad que tiene un parque de vivienda envejecido y que necesita estas políticas públicas. La legislatura se encamina hacia el último año y hace unas semanas se celebraba Compromís un acto con Esquerra Unida, también con Podemos. ¿Cómo están las relaciones con estas formaciones? Pues muy bien, ¿no? Sobre todo porque yo creo que partimos todos desde la responsabilidad colectiva que tenemos y entendemos también el mandato que nos mandó la ciudadanía en 2023, que venimos trabajando en hablar de políticas, que eso es lo importante, ¿no? Comenzar pues la casa por los cimientos y poder hablar de qué ofrecer a la ciudadanía conjuntamente, que yo entiendo que la ciudadanía progresista va a celebrar, ¿no?, que unamos fuerzas en un momento tan delicado como este, pero que además necesita que le pongamos encima de la mesa políticas que, entre otras cosas, pues le puedan devolver la capacidad adquisitiva y defiendan y protejan los derechos y los servicios públicos, y en eso estamos, ¿no? Esto es un proceso pues que todavía tiene que concretarse, ¿no?, de una manera más definida de cara a las próximas elecciones. Sabéis que la voluntad de Iniciativa Compromís es que pueda haber esa candidatura conjunta, y yo creo que lo vamos a conseguir. En eso estamos en estos momentos, y espero pues que dentro de poco podamos estar aquí pues diciendo que efectivamente eso ya ha tomado forma. ¿Qué hay de diferente en las relaciones actuales con las de hace apenas 3 años cuando no se consiguió ese pacto? Bueno, yo creo que colectivamente entendemos la urgencia de lo que está ocurriendo. También, bueno, es normal que en una negociación pues uno crea, ¿no?, que a su formación política le va a ir muy bien, y luego pues las elecciones es lo que nos da un dato objetivo, ¿no?, del apoyo ciudadano que tiene cada uno. Y después, sobre todo, yo creo que hemos empezado a trabajar con mucho tiempo, que esto me parece la parte fundamental, además pues desde el respeto, desde la cooperación y generando confianza entre las diferentes partes, que era un reto también, ¿no?, y la asignatura pendiente que teníamos. Yo creo que estamos trabajando todos muy responsablemente para que esto sea así, y llevamos un año trabajando. Yo creo que eso es una buena noticia y un buen titular de momento, ¿no? Conforme están las relaciones actualmente, ¿estas 3 formaciones concurrirían juntas a las elecciones? Yo quiero pensar que sí, y en eso entiendo que el resto de formaciones también tienen esta voluntad, aunque obviamente eso pasa después por ese periodo, ¿no?, en que hay que bajar al detalle, que siempre pues es más complejo, pero para eso estamos en política, ¿no?, también para hacer que eso sea posible. Yo quiero pensar que sí. ¿El detalle son los nombres? No hemos llegado todavía a ese punto. No. ¿Le gustaría liderar este proyecto? A ver, sería un honor, desde luego, ¿no?, liderar esa candidatura unitaria de la izquierda en esta ciudad, pero no estamos en el momento del quién todavía. Yo creo que eso además es la parte última, que lo primero es hablar de política, que es lo que hemos hecho, y también abrir un proceso de diálogo con la ciudadanía para que esto no sea además algo que se quede solo en las 3 formaciones políticas, sino que sea pues un movimiento que conecte también con la sociedad civil y otras muchas organizaciones que a lo largo de estos años han estado también pues trabajando por los mismos objetivos que nosotros, que es al final devolver las esperanzas a la gente decente de esta ciudad, a la gente humilde, a la gente sencilla que necesita de políticas públicas para tirar adelante en su vida. Esther Díez, portavoz de Compromís, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Un placer, muchas gracias. A ustedes les dejo ya con la información del deporte con Pepe Morago.